para analizar desde el ámbito jurídico las declaraciones de Ricardo Patiño, recibimos en los estudios de Telediario al abogado Julio César Sarango. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acabamos de ver precisamente el video que varios ciudadanos han visto, han escuchado y también han reaccionado frente a las palabras del ex canciller Ricardo Patiño, en donde llama a una resistencia combativa contra el gobierno de Lenín Moreno. Primero analicemos este término. ¿A qué se refiere a una resistencia combativa? Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que aquí debemos respetar el Estado constitucional de derechos y justicia social. Yo creo que eso es lo principal para estos líderes, para estos políticos que siempre están dirigiendo masas, están llevando masas a reuniones, a lugares, pues, en donde ellos influyen muchísimo. Y yo pienso que ahí hay una serie de infracciones que pueden ser tomadas en cuenta porque trata de incitar a una rebelión, inclusive. ¿Incitación a la violencia? Incitación a la violencia, a la discordia, a la rebelión, a la resistencia de manera violenta, y eso sí, pues, son infracciones que incomodan la paz ciudadana, alteran esa paz ciudadana, la seguridad de todos los ciudadanos. Y yo creo que aquí en el Estado constitucional de derechos debemos combatir la violencia con fuerza y con responsabilidad. Vamos analizando un poco también los términos en los cuales se estaba refiriendo en este evento, un evento donde habían decenas de personas acompañando, militantes que están en este momento pues acompañando el discurso que se maneja desde este lado político del país, este momento político que se está viviendo. Ahora, él ha dicho, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. ¿Hasta dónde, doctor, una protesta es un espacio legítimo de expresión? Bueno, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de comunicación es una forma de expresarse, de fortalecer los derechos, de poner en práctica los derechos y libertades ciudadanas que tenemos. Pero ya a tomarse un espacio público, a tomarse una institución pública, ya conlleva a privar de derechos a otras personas, privar a los funcionarios públicos de ejercer sus actividades legalmente establecidas. Inclusive, pues, ellos están ganando un sueldo, un erario, y se puede paralizar, se puede estancar simplemente por la incitación de una persona que no está enmarcada en derecho, no está enmarcada en la Constitución de la República, y eso conlleva pues alterar la paz social, la paz ciudadana, y eso debe ser sancionado por las autoridades correspondientes. ¿Y qué delito precisamente incurre? Bueno, ahí sería ataque y resistencia, es decir, que él pues está tratando de desobedecer a los funcionarios públicos, a las autoridades competentes. También habría otro delito que se llama rebelión, es decir, desconocer la Constitución. La Constitución dice claramente que todos deben respetar las instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, y aquí tomarse los caminos, impedir el libre tránsito, la libre circulación de las personas, pues es una infracción, es un delito. Ya le digo, puede ser la rebelión, puede ser ataque y resistencia, puede ser incitación a la discordia entre ciudadanos, ¿no? ¿Esto podría llevar a la cárcel a un ciudadano en este tipo de actitudes similares al que ha tomado el ex canciller Patiño en este evento? Bueno, yo pienso que, por supuesto, todos los ciudadanos que alteren la paz social, que alteren la situación normal de las ciudades, de las instituciones, y justamente, y aquí tenemos que enfatizar claramente que el señor Patiño, él tiene que someterse a la Constitución y a las leyes como cualquier ciudadano, y mucho más. Él tiene que responder por otros delitos cuando fue funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahí tenemos la valija diplomática, ahí tenemos la negociación de la deuda externa. Esos delitos, pues, las autoridades tienen que verdaderamente sacar a enfatizar, y verdaderamente que se haga una investigación. ¿Se refiere cuando se dio el caso de los
pativideos, la narcovalija. Por supuesto, todos esos delitos están en carpeta, están, y parece que un poco empolvados, y eso sí le diría a Fiscalía que tiene que sacar, porque aquí no hay nadie que puede ser excluido, por más ministro que haya sido, por más funcionario público que haya sido del régimen anterior, pues hoy tiene que responder a la justicia y rendir cuentas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió con la narcovalija? ¿Qué sucedió con este inclusivo? Él fue parte de este asilo del señor Assange, que se ha gastado más de 6 millones de dólares. ¿Cuáles son pues los beneficios? ¿Cuáles son las garantías que ha tenido el Estado ecuatoriano? ¿Cuál es la aplicación de los verdaderos derechos y libertades frente a este asilo que lo único que ha traído al país, a los ciudadanos ecuatorianos, es un gasto que es enorme para los ciudadanos comunes y corrientes que ganan un salario básico unificado? La repercusión social, doctor, este tipo de acciones, de este tipo de llamados que se han dado por parte del ex canciller Patiño, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza en un momento en el que se busca la conciliación, en que se busca el diálogo? Bueno, yo lo veo desde un punto de desesperación de parte de ciertas autoridades del gobierno anterior. Ellos están tratando, se puede decir, de disuadir, tratando de alterar, tratando de victimizarse, pero es todo lo contrario. Las víctimas ha sido el pueblo ecuatoriano por parte de ellos. Ellos han sido los victimarios. Hoy quieren sorprender, tal vez chantajear, que se van a tomar los espacios públicos, que se van a tomar instituciones, y no debemos caer en el chantaje. Yo creo que las autoridades tienen que estar alerta con estas personas, vigilantes, y ellos tienen que responder, pues Fiscalía tiene que activarse. Eso ya es claramente un delito. Imagínense usted cuando salían ciudadanos, líderes sociales, políticos, simplemente a denunciar hechos de corrupción. Por ejemplo, Clever Jiménez denunció que la Procuraduría General del Estado, incluyendo la vicepresidencia, incluyendo el señor Alexis Mera, que estaban contratando con una empresa que defendía los intereses de la Chevron, y querían nuevamente esta empresa de abogados, Holland Howe, quería defender los intereses del Ecuador en contra de la Chevron, es decir, había un conflicto de intereses y se había erogado funciones. Por ello fueron inclusive perseguidos, encarcelados y allanados sus casas, sin respetar que habían niños, por ejemplo en el caso de Fernando Villavicencio. Esos eran claramente persecuciones, violaciones de los derechos y violaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, de hecho, también el día de hoy varios asambleístas reaccionaron. Por ejemplo, Juan Cristóbal Lloret argumentó, legislador, de que estas acciones él las respalda y que se las realiza precisamente por la interferencia de la justicia que se está realizando en este gobierno de Lenín Moreno. Y para otras personas, sin embargo, cuestionan y se asombran de que antes se criminalizaba este tipo de acciones y ahora las utilizan como herramientas. ¿Recuerda usted el caso de los 10 de Luluncoto, doctor? Que ellos fueron 10 personas que estaban reunidas en una casa, se hizo un operativo de 7 horas, Sol Rojo, si no me equivoco, se llamaba este operativo, y 10 personas fueron acusadas de subversión, de sabotaje y de terrorismo. Y un caso manejado principalmente por el Ministerio del Interior. ¿No se estaría ahora tomando ese mismo tipo de herramientas en este escenario, en este momento político? Bueno, ellos son los mismos protagonistas de antes y de hoy. Imagínense en aquella época ellos, para amedrentar, para atemorizar a los ciudadanos libres que querían expresar su pensamiento, estudiantes universitarios con una ideología, con principios de formación política, se reunieron en un departamento para analizar cuestiones estrictamente de ideología política. Bueno, se los acusó de terroristas. Ya, justamente, se les forjó pruebas, se les creó pruebas para decir que tenían ciertas herramientas, ciertas bombas, y que ellos iban a hacer un atentado. Solamente en su pensamiento, en su subjetividad, vieron inclusive a la opinión pública que ellos eran personas que estaban alterando la paz. ¿Con estos argumentos? Por supuesto, inclusive en este régimen no se ha visto, si bien es cierto que son
casi las mismas personas anteriores, pero han tomado un camino distinto, diferente. No se ha visto esas persecuciones. Ellos son los que están alientando, los que están alimentando este tipo de acciones que ellos hacían antes en contra de las personas, de líderes. Esos líderes inclusive no están en el gobierno, no están en ningún puesto público, simplemente están desde sus lugares donde siempre han estado, pues reclamando y dando alternativas inclusive para este nuevo gobierno, porque aquí tenemos que pensar en el país, en los ciudadanos, en los ecuatorianos, y no como estas personas que lo único que les interesa es su bienestar y de ellos, de su familia y de su entorno y de su grupito de los que saquearon al país. ¿Existiría solamente entonces un interés político de estabilizar tal vez el momento en el que se está viviendo ahora precisamente este diálogo y conciliación, confundir a los ciudadanos con este llamado a cerrar las calles, a tomarse las instituciones públicas? Porque de hecho quería preguntarle, doctor, ¿dónde está tipificado? El CODI precisamente tiene un artículo en el cual se menciona la incitación a la discordia entre ciudadanos. Ese está en el 348. 348 del Código Integral Penal, pues el que entre ciudadanos forme una discordia tendrá una pena de privación de la libertad de 1 a 3 años. También tenemos el artículo 283 del Código Integral Penal, en donde pues las personas que se resistan a lo que enmarca la Constitución, las leyes o desobedezca autoridades públicas, simplemente también serán sancionadas con una pena privativa de libertad a 1 a 3 años. También en el 346 sobre la rebelión, pues en donde inciten a desconocer las leyes y la Constitución. Entonces yo creo que ellos están inmersos en varios delitos desde el 336 al 348 del Código Integral Penal. Yo quisiera estar un poco más clara en esta situación, doctor. Quisiera saber si con este video que ya se ha compartido en diferentes redes sociales, donde sale en su discurso el ex canciller Ricardo Patiño, precisamente, donde incluso dicen que no tienen miedo, que seguramente los van a perseguir, que seguramente van a ir presos y que no tienen miedo, y que llama a los ciudadanos a unirse en esta protesta por la injerencia de la justicia en este gobierno. ¿Ese video ya serviría, ya podría utilizarse para que las autoridades tomen acciones, o se estaría esperando a que realmente se ejecute un cierre de calles, una toma de instituciones públicas? Bueno, aquí los tipos penales claramente establecen cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos. Por ejemplo, lo que hizo el señor Patiño en Latacunga, él estaría inmerso en el artículo 348 de rebelión, en donde él pretende que se desconozca la ley y la Constitución, por ejemplo, a tomarse instituciones públicas. Entonces, a privar de los servicios públicos a los ciudadanos, a cerrar las vías, el libre tránsito, también estaría inmerso ya en un tipo penal que amerita una prisión de 1 a 3 años. La ataque y resistencia sería ya cuando verdaderamente ellos tengan la orden de autoridad competente y digan, señores, ustedes no pueden pasar por aquí, y ellos de manera violenta pasan, ahí ya estarían inmersos en ese artículo. ¿Y las personas que colaboren y que acompañen en este tema de protestas? Por supuesto, porque también ya las autorías de autores y coautores, autores directos y autores mediatos. Entonces aquí justamente todas las personas que confluyen a esa organización a delinquir, pues estarían inmersos en esa tipicidad y tendrían que ser sancionados, y por ende Fiscalía ya debería activarse, ya debería realizar una indagación previa. No podemos hablar de un delito flagrante porque ya han pasado más de 24 horas. Debería inmediatamente abrirse una fase de indagación. Es decir, deberían ya tomar acción. Claro, por supuesto, porque son directamente incitación a la rebelión, incitación a la discordia entre ciudadanos. Porque eso va a acarrear discordias. Si se toman la institución pública, ahí hay guardias, ahí hay policías, ahí hay empleados públicos, van a resistirse. También podría ser pues que ellos sean el momento que ejecuten eso, también podrían ser sancionados con el tipo penal de ataque y resistencia. Muchísimas gracias, doctor, por la explicación precisamente sobre
cuáles son los panoramas y los escenarios que se dan luego de estas declaraciones del ex canciller Ricardo Patiño. A usted y gracias por la invitación. Saludos. Muchísimas gracias, Julio César Sarango, el lector con nosotros, hablando sobre este tema. Mientras tanto, vamos con más noticias. Ahora les